Jugando a los mercenarios, pensaba en Resident Evil Requiem, y sinceramente el juego me gustó. Me gusta. Pero no puedo evitar imaginar cómo podría haber sido mucho mejor. Sí, ya sé lo que van a decir. Vendió millones, hacelo vos entonces. Sos un fracasado, bueno, y todo eso. Pero esto no va por ahí. Esto es simplemente mi punto de vista. Como si estuviéramos charlando. No se lo tomen personal. Capaz que muchos coinciden, capaz otros no. Para eso está la caja de comentarios. Ya lo veremos. No voy a hablar de lo bueno porque para eso ya están los youtubers que te dicen que es una obra maestra incuestionable. ¡Aguantá! Yo quiero ir más bien por otro lado. Primero y principal, yo no hubiese unificado las campañas. No me pareció mal, es bastante innovador lo que hicieron, pero me habría gustado que fueran dos experiencias separadas. Arrancar solo con Grace, desarrollar más su historia, meterle más terror al estilo Resident Evil 2 y recién después desbloquear a Leon con una campaña más tirada a la acción, tipo Resident Evil 4. Que ambas historias se crucen, sí, pero que cada uno tenga su identidad bien marcada, sus propios jefes finales y su propio ritmo. Porque lo que pasó acá es que se siente todo medio apurado. Salió bien, sí, ese cambio de ritmo le salió bastante bien, pero bueno, Capcom recicló enemigos, metió cosas ya vistas, hasta Nemesis aparece donde tranquilamente podrían haber desarrollado mejor a esa criatura que quedó a medias, como esa especie de serpiente gigante de Victor Gideon. Faltaron enemigos nuevos, mutaciones más creativas, sobre todo teniendo a Leon, que ya de por sí está bastante roto. Si vas a usar a un personaje así, exigilo más. Después, algo que hubiese sido espectacular serían caminos alternativos. Imagínate elegir una puerta sin saber qué hay del otro lado y quedarte pensando qué pasaba si iba por el otro camino. Eso le hubiese dado muchísima rejugabilidad. Obvio, implica más presupuesto, más cinemáticas, más diseño, más guita, más tiempo, pero bueno, hubiese quedado mucho, pero mucho mejor. En cuanto a los personajes, Grace como nueva protagonista me gustó. Me encantó su carita. Quizás exageraron un poco con el tartamudeo y por momentos es medio pelotuda, pero en líneas generales funciona y tiene potencial para seguir apareciendo en la franquicia. Con Leon me pasa algo distinto. Jugar con él siempre es espectacular, eso no se discute, pero el tema de su trauma, si bien está bien que profundicen en su psicología porque le da más peso al personaje, siento que se quedó a mitad de camino. Si este juego realmente buscaba cerrar un ciclo, entonces Leon tenía que enfrentarse a su pasado de una forma más directa y personal. No solo recordarlo, no solo sufrirlo, sino atravesarlo. Porque cuando un personaje enfrenta sus miedos en una historia que pretende cerrar su arco, no alcanza con mostrar que está afectado. Tiene que haber una confrontación real, no solo contra el enemigo externo, sino contra lo que ese enemigo representa. En el caso de Leon, su culpa, sus decisiones pasadas, las personas que no pudo salvar, todo eso debería materializarse de alguna forma más concreta dentro del juego, ya sea a través de visiones, decisiones jugables o incluso enfrentamientos simbólicos, donde el jugador no solo dispare, sino que entienda que está superando un trauma, el trauma del protagonista. El cierre de un personaje no es cuando deja de sufrir, es cuando logra dar un sentido a ese sufrimiento, cuando deja de escapar del pasado y por primera vez lo mira de frente sin quebrarse. Ahí es donde el jugador siente que no solo terminó el juego, sino una historia, y darle un cierre, que Leon no solo venza a una mutación, porque sí, consigue una especie de antivirus definitivo, cumple con la misión, pero eso es lo superficial. A mí me hubiese gustado que el verdadero final pase por otro lado, que también venza su culpa, que cierre ese ciclo de dolor que arrastra desde hace años. Luego, volviendo a las campañas separadas, no solo sumaría caminos alternativos o toma de decisiones, sino también un zapping entre campañas mucho más marcado. Y no era algo tan difícil de implementar. Bastaba con detalles como abrir una sala en una campaña, que en la otra ya esté desbloqueada, resolver un puzzle, que deje un arma para uno pero que se la niegue al otro, o incluso decisiones más concretas como enfrentar o no a un cierto enemigo. Podrían haber llevado esa idea mucho más lejos para que realmente cambie la experiencia entre partidas. Y luego, algo que ya mencioné antes en otro video que hice, que si te interesa te lo dejo por ahí, la parte de la moto de Leon no está mal, es entretenida, los perros funcionan, es un momento dinámico, pero era la oportunidad perfecta para innovar de verdad. Imagínate algo más cercano a Days Gone, poder usar la moto con más libertad, explorar partes de la ciudad en ruinas, sentir que estás escapando mientras algo te persigue constantemente, que Victor haga todo lo posible por impedir que llegues a la comisaría, sumarle nuevas criaturas, variantes más agresivas de Lickers o enemigos diseñados específicamente para ese tipo de persecución. Algo fresco, algo que te haga decir, esto no lo vi nunca en Resident Evil, pero no, fueron a lo seguro. Y según Das Golem, que ya más que filtrador parece parte del marketing de Capcom, había contenido recortado en esa sección. Muy probablemente lo terminen reciclando en un DLC o en otro juego como ya hicieron antes, porque esto no sería nada nuevo. Mecánicas que se descartan y después reaparecen recicladas, como el sistema de recolectar sangre de un cancelado Revelation 3, que terminó usándose con Grace. Y ahí es donde te queda esa sensación de que el juego es bueno, sí, pero también es un
lo que podría haber sido. Y por último, Sino me parecía un villano perfecto para un duelo final contra Leon. Un enfrentamiento mano a mano, bien personal, que no sea solo dispararle a un monstruo gigante, sino cerrar el arco del personaje con alguien que realmente represente un desafío a su altura. Mientras tanto, Grace podría haber tenido su propio clímax enfrentando a Victor, terminando de consolidarse como protagonista dentro de la franquicia, algo que la posicione de verdad al nivel de una Jill Valentine o Claire Redfield, no solo como la nueva, sino como alguien que se ganó su lugar. Y luego está el tema de la nena, Emily. Sinceramente hubiese sido mucho más potente que muriera, o mejor dicho, que su transformación no tuviera vuelta atrás, porque lo que hacen es medio raro. La vemos mutar, convertirse en una criatura deformada, y después, como si nada, se recupera porque Leon no le dio a ningún órgano vital. Se siente forzado, como una excusa para meter un final feliz, porque sí. En cambio, imagínate esto, Emily, transformada completamente en una criatura, convertida en un boss que enfrentás con Grace, no solo sería un combate más impactante, sino que además le daría al personaje una motivación mucho más fuerte. Ya no sería solo sobrevivir, sería una mezcla de culpa, justicia y venganza y necesidad de cerrar esa historia. Eso te empuja la trama hacia adelante, le da peso emocional y construye algo para el futuro del personaje. Pero en lugar de eso eligieron un cierre más seguro, más liviano, medio final Disney, que no termina de encajar con el tono que venía construyendo el juego. Bueno, para ir cerrando me gustaría aclarar que Requiem me pareció un buen juego con sus defectos y sus virtudes, pero ahora me interesa saber algo más. Ustedes, ¿cómo lo mejorarían? ¿Qué le agregarían o cambiarían? Los leo en los comentarios. No se olviden de dejar su like y de suscribirse. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video. Supongo que nos volveremos a ver.